En la vida, el verdadero dolor no siempre proviene de las circunstancias externas, sino de la voz interna que nos hace dudar, que nos cuestiona nuestra valía y nos susurra que estamos solos o que no somos lo suficientemente fuertes. Este es un momento crucial donde el control emocional se convierte en la clave para transformar el sufrimiento en una fuerza poderosa para el crecimiento y la transformación personal. Este video, inspirado en las profundas enseñanzas de Napoleon Hill, nos invita a entender que el quebrantamiento que experimentamos no es una derrota ni una señal de abandono divino, sino el taller donde se forja la identidad que Dios quiere usar para algo grande. La inteligencia emocional juega aquí un papel fundamental, pues aceptar el dolor y manejar nuestras emociones nos abre las puertas a una transformación que va más allá de la superficie. El quebrantamiento como preparación divina. ¿Has notado que justo cuando más claro ves tu propósito, la vida parece golpearte con más fuerza? Esta paradoja no es casualidad. El dolor y la presión son los elementos que moldean tu carácter y preparan tu alma para sostener un destino mayor. Piensa en un diamante. Esa piedra preciosa no nace brillante, es la presión extrema, el calor y la oscuridad lo que le da su resplandor único. De la misma manera, tu dolor es el calor que purifica, la presión que fortalece y la oscuridad donde Dios trabaja en tu interior. Tu quebrantamiento no es tu destrucción, es tu metamorfosis. La inteligencia emocional te invita a reconocer que cada golpe, cada pérdida y cada momento de aparente debilidad en realidad son oportunidades para vaciar el vaso de tu ego y permitir que Dios llene tu vida con su propósito. El control emocional aquí es aceptar el proceso sin resistirse, entendiendo que el dolor no es castigo sino promoción. Ejemplos bíblicos de hombres quebrantados que dominaron el control emocional. Las historias de José, Moisés, David y Jesús nos muestran un patrón claro. Antes de la gloria hubo quebrantamiento. Cada uno enfrentó circunstancias que desafiaron su fortaleza emocional, pero fue esa misma fragilidad la que los preparó para cumplir su propósito divino. José, de ser vendido como esclavo por sus hermanos, a pasar años en prisión, aprendió a manejar la traición y la injusticia con fidelidad y paciencia. Moisés, tras huir al desierto, tuvo que cultivar humildad y dependencia de Dios antes de liderar a su pueblo. David, huido y perseguido, encontró en las cuevas la profundidad espiritual para convertirse en un rey conforme al corazón de Dios. Jesús, el Hijo de Dios experimentó la cruz y el abandono, mostrando que incluso el más poderoso pasa por el quebrantamiento para la exaltación. Estos ejemplos nos enseñan que el control emocional no es evitar el dolor, sino aprender a atravesarlo con fe y confianza. El quebrantamiento no es un desvío, es el camino. El propósito del dolor en la vida espiritual y la inteligencia emocional. Cuando la vida es cómoda, nuestra relación con Dios puede volverse superficial, pero el dolor despierta una oración profunda, una fe que nace de la necesidad real y no de la rutina. La inteligencia emocional nos ayuda a abrazar ese dolor como el jardinero que poda para que el fruto sea abundante. El dolor purifica el corazón, fortalece la fe y profundiza la dependencia en Dios. Es el gimnasio donde se ejercitan los músculos espirituales que sostendrán tu propósito. La diferencia entre una fe superficial y una fe poderosa radica en cómo manejamos emocionalmente el sufrimiento. Un ejemplo conmovedor es el de un hombre cuya vida espiritual se derrumbó tras una crisis familiar. Su fe anterior era conocimiento, pero en medio del dolor encontró una transformación profunda que solo la inteligencia emocional y la aceptación del sufrimiento pueden lograr. La humildad, el requisito para ser usado por Dios. Dios no busca a los más talentosos o seguros, sino a los humildes y quebrantados que reconocen su dependencia absoluta en Él. El orgullo bloquea el flujo del poder divino, mientras que la humildad abre canales para que Dios opere libremente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo. El control emocional aquí implica reconocer nuestras limitaciones y soltar el ego. La humildad no es una debilidad, sino la clave para acceder a una fortaleza que trasciende lo humano. Es la antena que nos conecta con la voz de Dios y la fuente de poder ilimitado. Un empresario exitoso que enfrentó la enfermedad terminal de su hijo descubrió que su mayor fuerza no estaba en su éxito, sino en su rendición y humildad ante Dios. Esta historia nos recuerda que la inteligencia emocional no solo es controlar lo que sentimos, sino también saber cuándo entregarnos y confiar plenamente en Dios. El proceso de rendición y entrega total. Una de las paradojas más profundas del control emocional es entender que el verdadero poder surge cuando soltamos el control. La rendición no es derrota, sino la puerta al poder sobrenatural. Imagina un río. Cuando el agua lucha contra la corriente, se desgasta, pero cuando se entrega al flujo natural, puede mover montañas. Así es nuestra vida cuando aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios.
Una madre soltera que enfrentaba múltiples crisis encontró en la rendición un nuevo nivel de paz y sabiduría. Su entrega total le abrió caminos y oportunidades que la lucha y el control no podían lograr. La inteligencia emocional, en este punto, es clave. Significa aceptar nuestras limitaciones, soltar la necesidad de controlar y abrazar la confianza en un poder superior. La obediencia se convierte en la conexión entre nuestra vida limitada y el poder infinito de Dios. Las cicatrices como testimonio de la gracia. ¿Por qué ocultar las heridas que Dios ha sanado? Las cicatrices no son vergüenza, sino credenciales divinas que testifican la victoria y la restauración. En el mundo espiritual, los que han sido quebrantados y restaurados son los más capacitados para ministrar a otros. Jesús mismo mostró sus heridas después de la resurrección como prueba de su triunfo sobre la muerte. Un hombre que superó la depresión y el suicidio descubrió que su testimonio era un faro de esperanza para quienes atravesaban la misma oscuridad. La inteligencia emocional nos invita a aceptar nuestras heridas, compartirlas y usarlas para sanar a otros. La oración profunda nacida del sufrimiento. La oración en el dolor es diferente a la oración en la comodidad. Se vuelve un grito del alma, una conversación real con Dios que nace de la vulnerabilidad y la sinceridad. Ana, la madre de Samuel, y David en sus cuevas nos muestran cómo las oraciones nacidas del sufrimiento tienen un poder transformador y crean una intimidad con Dios que no se logra en tiempos fáciles. La inteligencia emocional aquí es reconocer y expresar nuestras emociones auténticas ante Dios, sin máscaras ni formalismos, permitiendo que Él nos toque profundamente en nuestra realidad más cruda. Dios no te restaura para que te retires, sino para que impactes vidas. Tu sanidad es el punto de partida para ser un instrumento de restauración para otros que están en el mismo camino que tú recorriste. Una mujer que superó una adicción encontró en su testimonio la capacidad para guiar a otros hacia la libertad. La inteligencia emocional facilita este proceso al permitirnos empatizar y conectar desde la experiencia genuina. Tu proceso de dolor y restauración no es solo personal, es ministerial. Compartir tu historia transforma vidas y completa tu propia sanidad. Cuando más necesitamos a Dios, a veces parece que está más distante. Esto no es abandono, sino educación divina para caminar por fe y no por vista. Abraham, que confió en la promesa a pesar de la esterilidad, y pastores que atraviesan noches oscuras del alma, nos enseñan que la fe madura nace en la incertidumbre y el silencio. El control emocional aquí es mantener la confianza aún cuando las circunstancias no cambian, porque la fe real no depende de evidencias visibles, sino de la certeza en el carácter de Dios. El dolor no es el enemigo, es el entrenador divino que te prepara para un propósito mayor. Como la oruga que se disuelve para convertirse en mariposa, tu quebrantamiento es la metamorfosis necesaria para revelar tu verdadero destino. Los grandes líderes bíblicos no se sintieron calificados al principio, pero su disposición a ser moldeados los llevó a cumplir grandes propósitos. La inteligencia emocional nos permite abrazar el proceso con paciencia, fe y esperanza. Un músico que perdió la capacidad técnica para tocar descubrió que su mayor don estaba en la profundidad emocional que solo el dolor puede dar. Tu sufrimiento no destruye tu destino, lo revela. Conclusión, tu quebrantamiento es el inicio de tu grandeza. El control emocional no es evitar el dolor, sino aprender a navegarlo con sabiduría, fe y entrega. Tu quebrantamiento no es el final, sino el comienzo de una vida con un propósito eterno y poderoso. Cuando aceptas que Dios no desperdicia tu dolor, que lo usa para transformarte y prepararte, empiezas a ver tus heridas como credenciales divinas y tus cicatrices como testimonios de gracia. La inteligencia emocional te invita a abrazar cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de incertidumbre, porque son los elementos que forjan un carácter capaz de influir, sanar y liderar con poder divino. Recuerda, primero la cruz, luego la corona, primero el quebrantamiento, después la restauración. Tu proceso es parte del plan divino para hacer de ti un instrumento de luz en tiempos oscuros. No temas, no huyas, confía y entrega tu control emocional a Dios. Él tiene algo grande preparado para ti.